Dialogando con el padre Raúl Sánchez. Bueno, yo creo que lo que vamos a compartir en el día de hoy es, creo que bastante delicado por la situación que se está viviendo hoy de manera particular en la iglesia a nivel moral. Y desafortunadamente los escándalos, las tristezas, las desavenencias, los disgustos, pues están viniendo del clero alto, de algunos prelados de la iglesia, cardenales, obispos, sacerdotes, que con su manera de estar enfocando la moral de la iglesia, entonces está trayendo demasiada confusión a un gran sector de la iglesia católica que obviamente riñen con su posición. Esto prácticamente es una muestra más de la división que existe en la iglesia. Al principio, cuando yo empecé a grabar estos videos, hablaba sobre eso, sobre un cisma tácito, una, un conato de cisma, eh, una realidad de división que no se puede negar en la iglesia. Y muchos pues tuvieron sus planteamientos escépticos y comprensible. Pero creo que al hacer la lectura de los tiempos en materia no moral, ética dentro de la iglesia, vemos que sí estamos muy divididos. Cuando, cuando la división empieza desde arriba, la situación es más compleja, porque hay obispos que se mantienen y sacerdotes que se mantienen en la sana doctrina y dentro de la moral de la Iglesia Católica. Lo han manifestado en el púlpito, con sus pronunciamientos, con sus cartas pastorales como obispos, y defendiendo siempre la doctrina de la Iglesia Católica. Por el contrario, hay un sector que cada vez es más amplio, donde viene prácticamente yendo en contra de la enseñanza tradicional de la Iglesia en cuanto a moral se refiere. Tenemos unos sacerdotes austriacos, ¿no?, que se declaran prácticamente en rebelión contra Roma porque pues, la Congregación para la Doctrina de la Fe, y respaldada obviamente por el romano pontífice, pues no aceptan las bendiciones entre personas del mismo sexo. Entonces estos sacerdotes austriacos pues pusieron el grito en el cielo que ¿cómo así? Están yendo en contra de un dicasterio, la Congregación para la Doctrina de la Fe, ¿no? El Papa respaldó este documento donde dice que no. Entonces, pues, esto es bastante complicado, pues, si ya van en contra de una congregación y van en contra ya del romano pontífice. Este sacerdote jesuita que aboga profundamente, es un gran apologista, ¿no?, de la causa de estas personas que prefieren el mismo sexo, pues también puso el grito en el cielo. Queridos amigos, dice este sacerdote jesuita, que no quiero ni siquiera ya enunciar su nombre porque ya usted lo conoce y da más bien es como dolor de cabeza cada vez que uno enuncia el nombre de este sacerdote. Queridos amigos, hoy he recibido docenas de mensajes de la gente, ¿no?, del grupo que él acompaña, así como de amigos, familias y aliados, que me decía que estaban decepcionados, desanimados y descorazonados, pero el último pronunciamiento del Vaticano sobre la provisión de las bendiciones a matrimonios del mismo sexo. Bueno, y empieza pues su cadena de explicaciones y dimes y diretes. El presidente de la Conferencia Episcopal Alemana, este obispo Batzin, Georg Batzin, ¿no?, pues está pues como también muy disgustado, ¿no?, y dice que no hay respuestas fáciles a este tipo de cuestiones. Parece ser que él sigue en el empeño de que, ¿por qué no bendecir a las personas que quieren vivir en pareja y que son del mismo sexo?
que eso les ayuda mucho, que esas cuestiones que se dicen de la iglesia, pues eso es discutible, que hay que mirar unas razones más profundas de orden teológico, pastoral y moral, etcétera, etcétera. Hay una cadena de inexactitudes que uno se asombra. Y el obispo de Amberes, ¿no? Pues también está muy triste. El obispo de Amberes, John Bunny, ha lamentado en un artículo que las relaciones homosexuales no puedan ser bendecidas dentro de la iglesia. Ha lamentado mucho. Se pone muy triste. El obispo de la diócesis de sufragánea de Malinas, Bruselas, responde así al documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Es decir, se lamenta, está muy triste, todos están llorando, no saben qué hacer, cómo es posible que la iglesia sea así, qué va a pasar, por qué no nos quieren, qué mal hemos hecho y qué es lo que está pasando en la iglesia. El cardenal Müller, que era prefecto para la Congregación de la Doctrina de la Fe, dice lo siguiente: todo aquel que está en desacuerdo con sus puntos de vista debe ser silenciado, condenado al ostracismo por los medios de comunicación o incluso perseguido legítimamente, legalmente. ¿Por qué dice esto el cardenal Müller? Porque en realidad todo aquel que esté de desacuerdo con estos obispos y con todo eso que viene de por allá arriba, esas altas organizaciones que ya uno ni puede decir el nombre para que no le cierren el canalito a uno, ¿no? Entonces, pues prácticamente quieren legalizar, a través de leyes más bien quieren es garantizar lo que no se puede garantizar, quieren proteger lo que no se puede proteger, quieren que se acepte lo que no se puede aceptar y nos van a llevar prácticamente a una guillotina intelectual y argumentativa, ¿no? Todo aquel que está en desacuerdo con sus puntos de vista debe ser silenciado, condenado al ostracismo por los medios de comunicación o incluso perseguidos legalmente. El cardenal Müller distingue el respeto a las personas que prefieren el mismo sexo de los intereses de los grupos de presión que imponen sus puntos de vista por la fuerza o con la ayuda de un lavado de cerebro sobre la mayoría de la sociedad. Y todo aquel que esté en desacuerdo con eso, pues va a llevar prácticamente a la exclusión, a la burla y a la persecución. ¿Qué podemos hacer? Si ya uno no puede decir absolutamente nada, no puede uno denunciar el pecado porque por allá esas organizaciones ya se metieron dentro de la iglesia. A veces algunos altos jerarcas de la iglesia son bastante, digamos, muy pasivos o más bien muy diplomáticos en sus afirmaciones, que a veces no dicen nada, y que uno como sacerdote, ¿qué le dice a la gente de la parroquia? A mí me preocupa mucho es el pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios está muy confundido. Existe una sarta desinformación, la cosa más pavorosa, que uno como sacerdote no puede tocar otros temas desviando lo que se está viendo en la Iglesia Católica para tocar temas menos, digamos, menos polémicos o candentes, porque ¿para qué le decimos eso al pueblo de Dios? Yo creo que es una falta de honestidad con el pueblo de Dios, es seguir con esa atmósfera de que eso la gente del pueblo no entiende, como si la gente del pueblo fueran idiotas y no utilizaran la cabeza. Y yo creo que es una falta de misericordia enorme no decirle a la gente, hermano, la iglesia enseña esto en cuanto a la realidad de las personas que prefieren el mismo sexo, la iglesia enseña esto, la iglesia indica esto y la iglesia nos acompaña de esta manera en estos procesos. Eso hay que decírselo a la gente. Y así como se le enseña eso a la gente, la iglesia, la gente también debe saber que la iglesia desde ningún punto de vista acepta las bendiciones a personas que prefieren el mismo sexo, porque la iglesia no va a bendecir el pecado.
Eso es como vamos a bendecir a alguien que va a secuestrar o vamos a bendecir a alguien que está viviendo en unión libre, así sin casarse, ¿no? Hombre, mujer, una pareja heterosexual que vive como pareja, vamos a bendecir esa unión. No, uno los casa, ¿no? O vamos a bendecir este hurto que se va a hacer mañana, o vamos a bendecir esta paternidad irresponsable de este hombre que no lleva el sustento a su casa. Vamos a bendecir a esas personas, ¿no? Para que sigan en su vida de santidad, en su vida, entre comillas, ¿no? De santidad, en su vida de pecado, porque al fin y al cabo, pues eso no es pecado. ¿Qué es lo que sucedió? Que resulta que en la Iglesia Católica algunos pecados adquirieron estatus, ¿no? Se volvieron estatus de estrato 6, ¿no? Estrato 6, como los dividen en Colombia, ¿no? Entonces tienen clase aparte, ¿no? Son personas que tienen ese estilo y esa clase para decir, mira, no vamos a condenar esto como pecado. Ni las personas que prefieren el mismo sexo están en pecado, ni las personas heterosexuales que viven en unión libre están en pecado, y los que están también viviendo de una manera tampoco es pecado. No, todo eso es pecado. Todo eso es pecado y todo eso hay que salirse de allí y hay que empezar a caminar como Dios manda. Entonces, ¿por qué estos pecados adquirieron estatus? ¿Cuándo fue que adquirieron estatus? Cuando empezó a desmenuzarse la moral católica en esa materia, en cuanto a la familia, las realidades de orden antropológico, las realidades de orden social. Todo este tipo de cosas han venido haciendo mella en la sociedad. Y usted sabe, querido amigo católico, que la célula principal de toda sociedad es la familia. Pues destruyamos a la familia y entonces hacemos en consecuencia lógica a destruir a la sociedad, y una sociedad que no tiene base, no donde asirse, que es la familia, entonces puede asirse, ¿no? O hacerse a cualquier ideología o a cualquier abrupto o cualquier estupidez que nos presenten por ahí. Y es lo que está pasando. Entonces, la única manera para que callarlo usted o que no sea real, entonces lo ametrallan con una palabra: no, le falta misericordia. La misericordia. Y así nos iniciaron todos con la cuestión de la misericordia. Una palabra que está ya demasiado desgastada, que perdió su sentido real, porque la despojaron de la verdad y la justicia, que es donde va, o son los rieles por donde se rueda, no la misericordia. Entonces, en conclusión, ¿qué es lo que usted está viendo en este momento? Una división, no, entre clero de la Iglesia Católica Universal en cuanto a esta realidad, ¿no? De las personas que prefieren el mismo sexo y quieren que se les bendiga esa unión. Es decir, bendíganos el pecado y todo va a ser maravilloso. Y una vez que se bendiga ese pecado, pues no durará mucho tiempo, pasará mucho tiempo más bien, para que, bueno, entonces, ¿por qué no le damos esa bendición pues ya a un sacramento? Pues, pobres hombres y pobres mujeres estos. Y así. Y lo que enseñó nuestro Señor Jesucristo desde el principio, ¿dónde quedó? No quedó. Entonces, eso hace parte de toda una reingeniería social, ¿no? Que es desestabilizar el orden natural, desarticular la antropología humana, desnaturalizar lo que es natural, para que así sea más fácil meter cualquier ideología, ¿no? Y cualquier pensamiento y cualquier discurso o cualquier realidad que quieran cambiar, para que sea más fácil cambiar el orden social. La reingeniería social. Y pues obviamente, pues si cambiamos a la familia, pues obviamente vamos a cambiar a las personas, ¿no? Y consecuencia lógica a la sociedad.
y desestabilizando la familia, pues nos queda más fácil manipular a esta gente, menos familia, y las familias que sean familias distintas, ¿no? Que no sea la familia natural, sino existen muchas familias, y entonces en aras de la misericordia, pues entonces todos se aman, vi el tío, la abuelita de cuestiones con 4 hermanos, 2 perros, y entonces somos familia, ¿no? Y ni se encuentran en la casa. Pero así son las cosas. Y entonces lo grave del asunto es que la Iglesia Católica, que tiene la voz moral, ¿no? Así algunos de los miembros no tengan una actitud moral o una conducta moral, la Iglesia sí tiene, ¿no?, una voz moral, ética, que es la voz del mismo Dios. Y desde un principio los creó hombre y mujer. Cualquier cosa que salga de ahí no viene de Dios, sino del diablo. Dialogando con el padre Raúl Sánchez.